Buen día. Hoy continuamos con la serie de videos sobre el curso de lógica. Hemos visto varios videos sobre qué son los argumentos, cómo se componen, qué clases de argumentos existen, la forma correcta de poder valorarlos, entre otros temas que pueden encontrar en la lista de reproducción y en la tarjeta del video. Hoy veremos unas técnicas bastante útiles para poder encontrar las premisas y las conclusiones que componen los diferentes argumentos y poder estructurarlos. Veremos qué son los indicadores de premisa y de conclusión en este video y la forma en que podremos diagramar y argumentar de manera más correcta lo que queremos decir. Veamos pues qué son los indicadores de premisa y de conclusión. Los indicadores básicamente son palabras o frases que regularmente nos indican o introducen a la conclusión o a las premisas de un argumento. Si estas palabras o frases nos introducen a la conclusión, los llamaremos indicadores de conclusión. Estos indicadores son los más importantes de detectar para poder facilitar el análisis de un argumento. Dentro de estos indicadores tenemos, por lo tanto, por estas razones, de ahí que, se sigue que, así, así que, concluyo que, por consiguiente, lo que muestra que, en consecuencia, lo que quiere decir que, consecuentemente, lo que conlleva a, prueba que, lo que implica que, como resultado, lo que permite inferir que, por esta razón, lo que lleva a la conclusión de que, de este modo, podemos inferir que. Todas estas son palabras que no son taxativas, que no es una lista única, sino son maneras en las que nosotros comunicamos la intención de manifestar o dejar de manera explícita la conclusión de un argumento. No todos los textos traen estos términos y no solo son estas palabras, existen muchos textos, muchas formas de poder introducir estos indicadores que sean más explícitos para poder señalar la conclusión. Ahora bien, hablamos de indicadores de premisas si estas palabras o frases nos permiten ver una premisa. Dentro de estos indicadores tenemos, puesto que, como lo indica tal o cual cosa, por qué, las razones que, ya que, por la razón de que, cómo, puede inferirse de, se sigue de, como lo muestra, puede deducirse de, dado que, en vista del hecho de que, como quiera que, y ahí se introduciría la premisa que quisiéramos señalar en el argumento o conjunto de premisas, pues no necesariamente tiene que existir un indicador por cada premisa ni un indicador como tal. Pueden enunciarse las premisas de manera secuencial o seguidas todas de un solo indicador. Ahora, hay que tener una advertencia a la hora de valorar estos indicadores. Diremos, sin embargo, que no siempre podemos fiarnos de estas expresiones. No solo porque usan términos muy simples y que pueden incluso compartir entre los indicadores de premisa y los de conclusión, sino porque existen varias razones para dudar o sospechar de dónde puedan estar o no unos. Por ejemplo, primero, muchas premisas y conclusiones no vienen enunciadas luego de uno de estos indicadores. También diremos que los argumentos suelen ser más extensos de lo que pueden ser los párrafos que trabajamos en clase. Un argumento puede estar a lo largo de 3 o 4 páginas y los argumentos que estamos trabajando en las clases son parágrafos seleccionados. Entonces, uno sospecha cuál puede ser la conclusión o en un solo párrafo o una conclusión general a lo largo de varios párrafos. Eso es, digámoslo, la forma en la que nosotros vamos depurando nuestra lectura y nuestro análisis, lo que permite detectar más pronto las ideas centrales, las premisas y las conclusiones de un texto. Segundo, algunas veces solo el significado del pasaje o el contexto es el que indica la presencia de una de las premisas del argumento y del argumento como tal. Tercero, existen implícitas ideas de que pueden ser premisas, afirmaciones o comentarios o proposiciones que sirvan en todo caso para entender un argumento. Estas premisas implícitas son aquellas que no se enuncian en el argumento del pasaje pero que están ahí, bien por el contexto, bien por pasajes anteriores o bien por ideas generales del autor. Llamaremos entimemas a estos argumentos que se tienen por una proposición no enunciada, por alguna de las razones que ya dijimos. Más adelante veremos un ejemplo. Una cuarta advertencia con estos indicadores es que un pasaje que contiene un argumento puede contener proposiciones e información que no constituyen per se
ni una premisa, ni una conclusión para el argumento. Recordemos que las proposiciones que conforman los argumentos deben guardar entre sí un alto grado de relación. De igual modo, los pasajes de los textos no suelen estar estructurados de manera lineal y uniforme, utilizando solamente premisas y conclusiones sin ningún tipo de conector o de alguna forma literaria diferente. Hay otros elementos en los textos, ¿sí? Digamos que ese sería el problema con fiarnos única y exclusivamente con los indicadores. Ahora, diremos que también hay premisas que no se enuncian declarativamente. Esto parece ser un poco contradictorio con lo que hemos venido hablando en clases anteriores, pero lo precisaremos con un ejemplo que sacamos del texto guía de este curso, que es Introducción a la Lógica de Irving Copy. Allí nos hablan de un pasaje de Schopenhauer que señala lo siguiente: si las leyes penales prohíben, vamos a decir automorición, pero saben de qué estoy hablando, ese no es un argumento válido para la Iglesia. Y además, la prohibición es ridícula, porque ¿qué sanción puede asustar a una persona que no le teme a la muerte misma? Diremos que en esta afirmación que está en la pantalla, pero que pues hemos cambiado el término de, ya saben, por automorición, diremos que todo lo que está detrás del punto y coma no representa ni una premisa ni una conclusión del argumento, pues nada nos interesa lo que la Iglesia pueda significar para el mismo y para su idea central. Ahora bien, sin esta idea anterior no podríamos saber que la conclusión del argumento, esto es, que la prohibición es ridícula, se refiere a la prohibición o la sanción por parte de la ley penal a este tipo de conducta, la automorición. No utilizamos el término porque al haber subido la clase aparecía como una alerta por haber utilizado este ejemplo. Ahora, no nos podemos quedar ahí. Recordemos que en clases anteriores dijimos que una pregunta, una exclamación o una orden no podían, por regla general, ser proposiciones en la medida en la que no afirman nada y sobre estas no se puede decir que sean verdaderas o falsas. La orden "ve a traer el pan" no es ni cierta ni falsa en sí misma, o al menos para la lógica tradicional que hemos estudiado. Por eso, en el caso del ejemplo que estamos tratando, con la pregunta ¿qué sanción puede asustar a una persona que no le teme a la muerte misma?, diremos que la excepción a la regla está dada por esas denominadas preguntas retóricas. Esto es una pregunta que pueda estar realmente sugiriendo o asumiendo una premisa cuando el autor y el pasaje suponen que su respuesta es obvia e ineludible. En el ejemplo, para el autor es claro que la respuesta a esta pregunta, o sea, ¿qué sanción puede asustar a una persona que no le tema la muerte misma?, diríase que ninguna, ¿sí? Así las cosas, pese a estar formulada como una pregunta, esta se podría entender como la siguiente proposición: ninguna sanción puede asustar a una persona que no le teme a la muerte misma. Esto es diferente a una premisa implícita, porque la premisa no está escrita como tal, pero sí está explicitada en el texto. No es algo que se tenga que suponer como premisa. Es la respuesta la que habrá de ser evidente, consecuente o necesaria con todo lo que el autor o el texto supondría de nosotros. Ahora bien, si la pregunta no es retórica o si su supuesta respuesta no resultase tan evidente, obvia e ineludible, el argumento se tornaría defectuoso. En todo caso, resulta conveniente sospechar siempre de un argumento que se funda en premisas o preguntas retóricas o implícitas, porque muchas veces estas se hacen o se presentan para evitar cargas argumentativas en el autor. En el siguiente video veremos cómo poder graficar argumentos y utilizaremos estos ejemplos que leeremos para cerrar esta clase sobre cómo encontrar y detectar no solo las premisas y las conclusiones, sino posibles indicadores de conclusión. Para el primer ejemplo leeré un fragmento del ensayo "Los vicios no son crímenes, una reivindicación de la libertad moral" de Lysander Spooner, texto del que ya hemos hablado en este canal a propósito de las cápsulas de lectura. En el segundo pasaje dice:
Cada acto voluntario en la vida de un hombre es o bien virtuoso o bien vicioso. Esto quiere decir que o bien está en conformidad o bien en conflicto con las leyes naturales de la materia, del espíritu, de las que dependen su salud y bienestar físico, mental y emocional. En otras palabras, cada acto de su vida tiende, en lo general, a la felicidad o a la infelicidad. Ningún acto de toda su existencia es indiferente. Aún más, cada ser humano difiere de los otros por su constitución física, mental y emocional, y también en las circunstancias que lo rodean. Por lo tanto, muchos actos que son virtuosos y tienden a la felicidad en el caso de una persona son viciosos y tienden a la infelicidad en el caso de otros. Asimismo, muchas acciones que son virtuosas y tienden a la felicidad para el caso de un hombre y una circunstancia resultan ser viciosas y tienden a la infelicidad en el caso del mismo hombre, pero en otro momento y bajo otras circunstancias. Dejaremos como un intento para la persona que pueda estar viendo este video resolver el ejercicio con detectar no solo la conclusión o conclusiones y los indicadores o términos que puedan estar indicándonos premisas o conclusiones, bien que lo hayamos enunciado con la lista de copy o bien que sean términos nuevos. Los términos, reitero, no son unívocos, no es una lista única que hay que memorizar o algo por el estilo. El siguiente video será sobre cómo graficar argumentos. Tomaremos este ejemplo para el siguiente video y encontrarán ustedes allí la forma de decirme cuáles son las premisas y cuáles son las conclusiones, junto con el siguiente, que es un pasaje del Príncipe de Maquiavelo, que es del libro 18, famoso por ser, digámoslo, una de las mal interpretadas frases de "el fin justifica los medios", sino que también nos trae una serie de posibilidades para ir pensando si aquí hay o no estos indicadores. Dice: en las acciones de todos los hombres, pero particularmente en las de los príncipes, contra los que no cabe recurso de apelación, se considera simplemente el fin que llevan. Dedíquese, pues, el príncipe a superar siempre las dificultades y a conservar su estado. Si logra con acierto su fin, se tendrán por honrosos los medios conducentes al mismo, pues el vulgo se paga únicamente de exterioridades y se deja seducir por el éxito. Miremos a ver qué argumento hay ahí, qué se concluye, bajo qué premisa se concluye en el texto de Spooner, en el texto de Maquiavelo, y veamos en el siguiente video, graficaremos estos dos argumentos, estos dos pasajes, y verán ustedes si encontraron o no los mismos indicadores o conclusiones de las cuales trabajaremos en clase. En todo caso, los invito a que sigan viendo los videos. Ya hemos retomado las cápsulas de estudio, los videos sobre los sabios y el de los presocráticos en general. Próximamente, alrededor de un mes, empezaremos el curso de Derecho Penal General con todo lo que es dogmática, y eventualmente, acabando el curso de los sabios de Grecia y de los presocráticos, iniciaremos con todos los diálogos de Platón. Muchas gracias por ver este video y los demás, y los invito a que sigan viendo el contenido y estudiando con nosotros. Muchas gracias.